9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Amén. Vamos a leerlo hasta el 12. Gloria a Dios. Génesis 3, 9. Usted ya conoce de qué vamos a hablar. Dice así la palabra del Señor como está escrita. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner, le pusimos un tema y el tema es: acepta tu culpabilidad. Ese es el tema. Acepta tu culpabilidad. Sabemos que desde Génesis capítulo 3, aquí entra el pecado a la humanidad. ¿Por medio de quién? De Adán y de Eva. ¿Sabe que desde ese entonces hay una tendencia de que el ser humano no acepta su culpa, sino que culpa a otros de su debilidad? Aquí lo vemos bien claro cuando Dios manda y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que no sabía dónde estaba Dios Adán? Sí lo sabía, pero Dios quería ver cuál era la respuesta que Él le daba. Vemos una desobediencia grande en estos primeros padres de lo que es de la humanidad. Una desobediencia que al verse acorralados, ¿qué hicieron? Culparse uno al otro. Y vemos que nosotros no estamos exentos a eso. Nosotros cuando fallamos le echamos la culpa a otro. El ser humano tiene esa tendencia y sigue lo que es cada generación que pasa. No aceptamos nuestros errores. Siempre vemos a quién culpar. Y aquí no solo le echó la culpa a Adán, a Eva, sino que se le dijo: la mujer que me diste. Le echó la culpa a Dios. No solo entre ellos se culparon, Adán a Eva, Eva a la serpiente, sino que Adán hasta Dios culpó. El ser humano se justifica constantemente de todas las cosas que hacemos. En vez de asumir nuestra propia responsabilidad, en vez de asumir nuestra culpa y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, yo te fallé, perdóname, Señor? Y sabe que hay gente que se hace la víctima. Hay gente que se hace la víctima, y una víctima es una persona que padece daño por culpa ajena. Pero hay gente que se hace la víctima, no es víctima, se hace la víctima. Y aquí estamos viendo que ellos hicieron la víctima, tenían una orden, no la cumplieron, y al final le echaron la culpa a otro. Hay mujeres que se excusan de que tienen malos maridos, mujeres malas que se excusan que tienen malos maridos y se hacen la víctima de que ellas son sufridas, pero maltratan al marido. Entonces no son víctimas. La víctima es el marido. Esa es la víctima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si usted quiere que la traten bien, traten bien. Porque hay mujeres que son bien groseras, también hombres, aquí va para todo, que son bien groseros con su cónyuge. Y después andan contándole a la hermana: fíjese que mi esposo esto, mi esposo aquel. Se hace la víctima delante
pero no le cuenta la otra parte que usted hace. Tiene que contar la otra parte. Porque aquí nadie va a ser víctima solo así por así. Tenemos que asumir nuestra culpabilidad. Cuando, como el buen salvadoreño, la regamos. Hay que asumirlo. Porque nosotros sabemos que una persona que se hace la víctima es manipuladora. Imagínense una mujer con su esposo que siempre se hace la víctima, que dice que no lo quiere y así, lo manipula, lo hace para un lado y para otro. Y tiene que hacer lo que ella o él dice, en los dos casos. Entonces se vuelve una manipulación. Estas dos personas, Adán y Eva, a Dios no lo podían manipular. Cuando se echaron la culpa, la mujer que me diste, bueno, sí, Dios se la dio porque estaba solo. Pero hoy usted no le puede decir, el hombre que me dice, Señor, si usted lo escogió, pues aguante. Y el esposo también aguante a su esposa. No le diga Dios el que me dice, sino que el que escogió. Entonces tenemos que tener cuidado al no hacernos la víctima. Porque sabe que ante Dios vamos a parecer culpables. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Ante Dios vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Sean buenas o sean malas, así dice la Biblia. Y sabe que al final siempre buscamos una excusa para justificar. El que falló y cayó en fornicación o adulterio busca una excusa para justificarse. Y dice, mire, yo le llamé, yo le mandé un mensaje por WhatsApp a esa persona y nos vemos en tal lugar. Entonces, no culpe a otros, no culpe, no ponga excusa de su debilidad. Porque por eso es que muchos pecados están en las iglesias. Porque buscamos otros culpables. Y no nos vemos a nosotros mismos, nos decimos, Señor, examina lo más íntimo de mí. ¿En qué te estoy fallando, Señor? No decimos eso, sino que ponemos de excusa muchas cosas. Mi debilidad, yo puedo tener una gran debilidad, pero eso no me da el derecho de fallarle a Dios. Y si fallé a Dios, tampoco de meterle la culpa a otra persona. Si la culpa fue mía, la culpa es suya. Todos somos culpables de lo que nosotros mismos hacemos. Al menos que usted vaya a fallarle a Dios, a pecar, y se lleve 3 hermanas más por ahí, se echaron la culpa a todos de los sinvergüenzas que son. Ahí sí puede llevarse lo demás. ¿Sabe que también? Vamos a tocar otra cosa. ¿Sabe que también alguien que se hace la víctima, que busca una excusa para justificar la maldad que hay en su corazón, aquello que no ha sacado de su corazón, nuestro mal carácter muchas veces? Ahí es una excusa como victimizarnos. ¿Sabe que el carácter es parte del ser humano, pero debemos moldear ese carácter? Porque usted no va a andar siempre con cara de amargado con los demás, que no le han hecho nada. También existe lo que es el rencor, el orgullo en nuestro corazón, nuestra arrogancia, y por medio de eso buscamos cómo victimizarnos ante los demás. Tenemos que examinarlo, como le digo, ante Dios y asumir nuestra culpabilidad, nuestro fallo. Vamos a buscar el Salmo 19, 12 y 13. Salmo 19, 12, 13, versículos 12 y 13. El salmista David, vamos a ver lo que le dice. Una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que
son ocultos. Vamos a dejar ahí. El salmista está consciente de su debilidad y pide a Dios que le libre de esos errores que aún nosotros cometiendo no discernimos que son pecados, que para nosotros son simples fallas nada más, pero nadie la ve. De esos errores que yo veo que no son pecados, líbrame, Señor, de los que me son ocultos, de aquello que está oculto en nuestro corazón. Sí, amén. El salmista está pidiendo a Dios que lo libre de todos esos pecados. Él se da cuenta que necesita la ayuda de Dios para discernir esos pecados que Él no los puede ver, pero que el hermano sí los puede ver, y que yo los puedo ver, y que usted me los puede ver a mí, que para mí no son pecados, pero si usted los mira, me puede decir que son pecados. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie, muchas veces nadie asumimos nuestros propios errores. Es cierto, hermano. Hasta que llega otro y nos dice, o el Señor hablando nos dice, está fallando en eso. Hasta ahí nos damos cuenta. El 13 dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Él se está asumiendo que tenía soberbia y que esa soberbia no se enseñoreara de él, para que él fuera íntegro delante de Dios y limpio delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, que eso que para usted no es un error, puede ser un error delante de Dios, puede ser un pecado delante de Dios. Y como le digo, tenemos que asumir esa culpa, que Dios vea que nosotros estamos arrepentidos de las cosas que hacemos mal. Hay otro caso que yo no es que esté totalmente en contra, pero yo prefiero mejor que si alguien vaya a pedir perdón, lo haga individualmente, lo haga solo. Hay personas que se suben al púlpito a pedir perdón y dicen, por si le he fallado, le he ofendido a alguien, que le digo que me perdone. ¿Acaso no sabemos a quién ofender? Yo sí sé a quién ofendo, no que sabe a quién ofendo. Pasamos acá y nos hacemos la víctima. Y no somos víctimas. Imagínense que el que es víctima mejor se queda callado y le pide a Dios que pelee por él. Esa es la verdadera víctima. Le pide a Dios que pelee esa batalla por él. El Señor va a pelear por él. Pero muchas veces nosotros sí conocemos cuando hemos ofendido. Así que no vengamos delante de los hermanos, delante de Dios como víctimas, cuando no lo somos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe que hay gente que es feliz culpando a otras personas de sus errores? Y hay gente que es bien feliz, hasta la sonrisa grande hace. Culpa a otro de lo que en realidad usted y yo hemos hecho. No culpemos a los demás de nuestra debilidad. Usted y yo conocemos nuestra debilidad. Y no tenemos que culpar a los demás. Otro punto. Usted sabe que hay gente que hasta de las enfermedades culpa a los demás. Dice, por culpa de los hermanos estoy enfermo. Tal vez puede ser por culpa de su pecado que está. Pueden ver cosas externas, sí. Puede haber un enemigo allá afuera que le esté atacando. Sí puede haber ese caso. Pero hay momentos que uno dice, bueno, estoy enfermo quizás porque el hermano anda en pecado. Le echar la culpa al hermano. No, es porque usted pecó o le ha fallado a Dios en algo. Por eso que está enfermo. No estoy diciendo por lo que está enfermo, usted conoce bien. Usted sabe lo que usted ha tratado con Dios. Usted tiene sus cuentas con Dios. Estoy poniendo un caso que sí puede ver. Hay gente que culpa a otro por sus enfermedades.
y no echa de ver que es por su pecado que está así. El Salmo 51. Vamos a Salmo 51. Uno que sí reconoció su pecado después de haber visto a aquella mujer y habérsela llevado. Él reconoció su pecado y no le echó culpa a la de Israel. No dijo, esta, por estar ahí a esa hora. No. Él reconoció su pecado y vio por la ventana y vio aquello que le pareció bonito a él. Pero no le echó la culpa a esa mujer. En ningún momento. Aquí dice que él reconoció en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aleluya. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concilió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Un hombre que reconoció que le había fallado. Amén. Por eso Dios siempre dice que él era conforme a su corazón, porque Dios lo había escogido a él. Pues lo había escogido y sabía que era un hombre que aunque fallara muchas veces, porque falló varias veces, eso lo sabía, pero siempre venía delante de Dios. Señor, te declararé mi pecado, está delante de ti. ¿Cuántos de nosotros le decimos así al Señor? Venimos delante de Dios y le decimos, Señor, hoy te fallé, Padre. Hoy dije esto, hoy di esto, perdóname, Señor. Porque hay personas que, como le digo, buscan un culpable, cuando el culpable es usted. Amén. Culpamos muchas veces hasta, ¿cómo le puedo decir? Hasta hasta el diablo, culpamos. Y el diablo viene tranquilo allá. Y nosotros culpándolos a él. Y había una ocasión que dice de que el diablo estaba afuera en una iglesia sentado. Estaba triste. Porque ahí adentro dicen que solo a él echaban la culpa. A él estaban echando la culpa de todo. Y acuérdense que las debilidades que nosotros tenemos es la que nos lleva. El diablo ofrece, la carne siente, pero el que actúa es usted y soy yo. El que se mueve a hacer las cosas somos nosotros. Estamos peleando por no caer. Estamos luchando contra muchas tentaciones por no caer. Pero esa es su lucha y es mi lucha. Y tratamos la manera de no caer. Y si algún día resbalamos, que ojalá no sea, tenemos que estar pendientes de que nosotros tuvimos ese error. No tuvimos ese dominio propio para detener nuestra carne. Aceptemos muchas veces que hemos fallado delante de Dios. Dios espera eso de nosotros, que vengamos delante de Él. Señor, te fallé, perdóname. Esa debería ser la oración del cristiano. No orar y decir, Señor, mira que bien soy yo, que buena hija soy yo. Todos los días me porto bien. Si usted observa en la familia, donde hay varios hermanos, cuando se rompe algo, se pierde algo, nadie se echa la culpa. Uno dice, fulano fue, el otro dice, fulano, el otro fue. Así son. Ahí en la casa, Joan le tira a la Valeria y Joan. Ninguno se echa la culpa. Hasta como a los días viene saliendo el que al final dice yo fui. Pero pasado quizás un mes. Así es. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a
El que es vicioso, el que anda tomando, le echa la culpa a la botella que no lo deja. El que anda mujeriando le echa la culpa a las mujeres que no lo deja. Siempre el ser humano busca cómo defenderse él solo. Y eso tenemos que tener cuidado con los seres humanos. Vemos un personaje de la Biblia que se hizo la víctima. Santo, está fuerte eso. Primera de Samuel 15. Quince, 11, 17. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer el 15:15. Y Saúl respondió: de Amalek los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: deja declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Y dice Miquel, el 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Ve que él dijo de que el pueblo había sido. Sí, el pueblo fue el que llevó, el que agarró el ganado, el mejor ganado. Pero Samuel le dijo que él era el jefe de la tribu de Israel. O sea, que el que tenía que poner orden ahí era Saúl. Amén. Pero no, él le echó la culpa al pueblo. El pueblo lo trajo y yo qué voy a hacer. Cierto. Entonces eso no era válido. Y Saúl iba a ser destronado porque muchas veces no obedeció a Dios. Siempre puso excusas de otros que eran culpables delante de él. Cierto, Y aleluya. Saúl era culpable de lo que estaba pasando. Cierto, aleluya. Así que Saúl se hizo la víctima, escondiendo el mejor ganado. Es cierto. Aunque el pueblo le dijo: Saúl, llevémoslo. Es un desperdicio dejarlo ahí. Pero Saúl, como Dios le había mandado, tenía que hacer la voluntad de Dios. Tenía que dejar todo, matar todo, porque Dios así se lo había mandado. Así que vemos ese personaje que tuvo un triste final, pero acuérdese que no aceptó su culpa. Es cierto. No como el caso de David, que David sí aceptó su Amén. culpa. Y podemos ver la otra cara de la moneda. Hay gente que sí va a ser víctima. San Mateo 5:11. Mateo 5:11. Mateo. Aleluya. Amén. ¿Sabe cuándo va a ser víctima? Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Usted va a ser una víctima cuando alguien venga y le saque una mentira, una calumnia, Así y es. lo difame. Va a haber momentos que sí seremos verdaderamente víctimas cuando hay esas calumnias, esas difamaciones. Son mentiras. Pero sabe que yo me sorprendo bastante cuando hay personas que sí son víctimas, no andan quejándose, todo se lo dejan a Dios. Y en cambio el que no es víctima, ese se anda quejando. Es cierto. Entonces vemos que entonces vamos a ser víctimas y vamos a, sí, puede ser por caso de otro que le esté pasando algo, pero esa persona se queda callada y solo le pide a Dios. Van a haber momentos, como le digo, donde sí vamos
vamos a ser víctimas. Primera de Pedro 4:15. Pedro. Aleluya. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Si usted está padeciendo por Cristo, glorifique a Dios por ello. Amén. Porque quejarse no es bueno, porque nadie lo va a tomar como víctima, todos lo van a tomar por culpable. Amén. Pero acordémonos que la palabra de Dios nos dice que vamos a ser bienaventurados si nosotros estamos sufriendo por causa de Cristo, no por algo que yo dije y después me lo dijeron, es por causa de Cristo. Como le digo en Génesis capítulo 3, esta pareja no aceptó su culpa. Nosotros aceptemos la nuestra. Amén, hermano. Cuando nosotros le fallemos a Dios, reconozcamos que le hemos fallado. Cierto. Reconozcamos que nosotros, aún en nuestra humanidad, queremos estar firmes delante de Dios. Y no culpar a otro por lo que me está pasando. Cierto. Como le digo, van a haber casos que sí puede ser con algo externo, que le puede estar fallando, le pueden estar haciendo mal. Pero solo por decirlo así, por culpar a otros no es correcto. Aleluya. Porque nosotros tenemos que conocer cuando en realidad le hemos fallado a Dios. Amén. Así que reconozcamos nuestros pecados y imitemos a Jesús. Amén. Gloria a Dios.